Bueno, está en línea Mati Zweig, es diplomático israelí, estuvo en funciones hasta 2024 en países de la ex Unión Soviética, analista geopolítico internacional, especializado en Oriente Medio, Europa del Este y Asia Central. Mati, buen día. Desde ya, gracias por el tiempo que nos concede. Buen día, José Luis, y gracias por tenerme en su importante radio. Bueno, Mati, usted está en Israel. Ayer se vivió una jornada, entre ayer y antes de ayer, una jornada conmocionante porque, bueno, finalmente un misil lanzado por los Houthi no pudo ser contenido por los sistemas de la defensa. Explotó muy cerca del aeropuerto Ben Gurión y ha, digamos, bueno, desatado todo tipo de repercusiones. Me gustaría que nos dé algunos detalles al respecto de esto. Bueno, sí, desgraciadamente ese misil consiguió pasar todas las defensas que tiene Israel, que son varias capas, pero en este caso fue un misil Arrow que no consiguió, tal vez por las cuestiones climáticas, llegar a él, y luego incluso un sistema que lo dio el año pasado Estados Unidos, que se llama TAAD, y que tampoco consiguió interceptarlo y cayó lamentablemente a unos 300 metros de la terminal, hizo un agujero no muy grande, pero se puede imaginar lo que significa eso para las aerolíneas, saber que un misil sí puede llegar hasta ahí, pero hay que tener también un poco de proporción en el sentido de que en los últimos meses los hutíes, o sea, los rebeldes yemenitas que están con Irán, tiraron 27 misiles y este es el único que consiguió pasar y lamentablemente fue en la zona del aeropuerto. Claro. Sí, esto es todo un dato. Yo vi ayer, seguí un poco las repercusiones, la conmoción que generó que finalmente pudieran lograr impactar, afortunadamente en un área donde no causó ni destrozos ni pérdida de vidas, aunque sí hubo muchos heridos. Pero me quiero ir al tema principal que nos interesaba en convocarlo. Ilústrenos cuál es el esquema hoy básicamente con Siria, todo lo que ha estado aconteciendo. Se ha hablado mucho de pogromos organizados por el gobierno sirio que lo niega, dice que son sectores como desprendidos. Israel ha tenido que intervenir activamente en respaldo de la comunidad drusa siria. ¿Cuál es ese escenario y qué potenciales tiene en cuanto a su desarrollo? Bueno, hay que, primero que nada, acotar algo que siempre hacen los grupos islamistas, yihadistas, que cuando intentan defenderle siempre dicen, no fuimos nosotros, fue otra facción. Lo hacen en la Franja de Gaza, en el Líbano, en todas partes, y aquí lo están haciendo también en Siria, a pesar de que son la absoluta mayoría del gobierno y a pesar de que tienen la mayoría de todos los hilos de cómo gobernar en la Siria post-Assad y de tener toda la fuerza y las armas y todo, resulta que ahora la gente que masacró, porque no hay otra palabra, a población drusa, que es una de las minorías de Siria, fueron una facción desprendida de la cual no sabían. Pero ellos, básicamente el gran problema es que vienen de una ideología yihadista en la cual son supremacistas islámicos, piensan que todas las demás minorías deben estar sometidas, en el mejor caso, como gente de segunda o tercera clase, y en el peor de los casos, matarlos y hacerlos desaparecer. Eso está sucediendo desde el gobierno central y ya desde hace varios meses, también con las minorías en el norte y en el noreste, alawitas y kurdos, y cristianos maronitas, lamentablemente también están saqueando iglesias, matando cristianos, y ahora también intentando hacerlo con los drusos que están al sur de Damasco y en general al sur y sureste del país, es donde lo que se llama el Jebel al-Druz, la zona drusa, que tiene unos 700.000 habitantes, un 3% de la población, y ahí han habido, o sea, hasta ahora hubo intentos, pero en los últimos días haciendo circular una supuesto, ni siquiera video, un audio de una persona que hablaba mal del profeta Muhammad, según ellos, salieron no a buscar a la persona que lo hizo, sino a matar indiscriminadamente gente de la minoría drusa, y es una manera también de imponerse
en todo el país, porque lo que están tratando de hacer es imponerse en todo el país y no como antes y como Assad incluso, que no conseguía imponerse con sus fuerzas en todas las fronteras del país. Y los drusos tienen miedo de que sean sometidos por una mayoría islamista, y también empezaron a defenderse y a acumular armas. Y hay que tener en cuenta aquí qué es lo que pasa. Están en el sur, y en el sur quiere decir que están cerca de la frontera con Israel. Israel tiene también sus propios drusos, tanto en el norte de Israel como en los altos del Golán, que están en la frontera con Siria, y esta gente tiene incluso primos, tíos y de todo un poco dentro de la Claro. comunidad drusa en Siria, y está tratando de defenderlos, y ahora Israel está un poco entre la espada y la pared. Por un lado, está intentando defender a la gente que es drusa dentro de Siria, por otro lado, no quiere verse como una fuerza conquistadora ni poner sus propias armas y soldados alrededor de esta comunidad y tener un conflicto muchísimo más grande. Entonces está caminando esa línea frágil en la cual por un lado defiende y trae incluso muchos heridos a tratarse en los hospitales de Israel, y por otro lado no meterse en un conflicto total con el nuevo gobierno de Siria, que además es apoyado por los turcos desde el norte, Claro. y eso es también otra cosa para tomar en cuenta. Bueno, ahí el tablero es ciertamente extremadamente complejo, por eso a nosotros nos interesa mucho tratar de traer el mejor conocimiento a nuestros oyentes aquí, no solo en Mar del Plata, sino todos aquellos que a través del streaming están conectados con nosotros. ¿Cuál es la situación actualmente de desarrollo en Israel, donde se ha dado una cuestión muy expuesta, quizás muy poco conocida fuera de Israel o conocida por entendidos en el tema, entre los reservistas que piden sí o sí un acuerdo con Hamás por los rehenes y toda otra acción de reservistas, que esto es nuevo totalmente, que salieron a decir no, que la sangre derramada por nuestros combatientes no haya sido en vano, ¿no? Terminemos con esto. Bueno, eso tiene, si uno hace una lectura de toda la foto, es más que complicado, en el sentido de que no se trata solamente de estar a favor o en contra de la guerra, porque eso sería ponerlo en forma muy simplista. El 90% o más de la población de Israel entiende que los principales enemigos de los palestinos son los propios grupos extremistas como Hamás. Y que no se puede llegar a ningún arreglo normal con gente de este tipo, y más del 90% de la población entiende de que hay que, perdón por la palabra, liquidarlos para que no vuelvan a hacer lo que hicieron el 7 de octubre del 23. Eso por un lado. Por otro lado, están las formas y están la estrategia, y todavía tenemos, después de todos los arreglos que se han hecho, todavía tenemos 59 secuestrados, en su mayoría civiles, en manos de Hamás. La gente dice, si los liberaran en 5 minutos se termina la guerra y pueden quedarse ahí. Ellos dicen del lado de Hamás, si los liberamos nos vamos a quedar sin cartas en la mano y van a venir a matarnos y a sacarnos del poder. Entonces, por eso están totalmente... la disyuntiva es terrible, es la disyuntiva de decir, entramos con todo y ponemos en peligro a los que quedaron vivos, o no entramos con todo y hacemos un arreglo como ellos quieren, que es dejarlos en el poder, y eso tampoco es algo que la sociedad quiere aceptar. Entonces, esa es la gran disyuntiva. Por otro lado, está en forma paralela una gran falta de fe, diría, de una gran parte de la población, especialmente la población productiva, que va al ejército, que paga impuestos, y que en su gran mayoría, no estoy diciendo algo que es real, no está representada en el actual gobierno de Israel. El actual gobierno de Israel está formado por el partido de Benjamín Netanyahu, por sus socios de la extrema derecha y por sus socios religiosos. O sea que hay ahí por lo menos un 60-70% de gente que en muchos casos no van al ejército, pero que le piden a los demás que vayan y den el cuerpo. Entonces, esa es la gran, lo que corta a la sociedad israelí y lo que es la formación de todas esas manifestaciones
en contra de lo que está sucediendo y de la forma que están llevando. O sea, mucha gente va al ejército porque cree que hay que luchar contra el enemigo llamado Hamás. Por el otro lado, no hacer todo lo que el gobierno pide en la forma en que lo pide, porque están poniendo en daño o en un potencial daño hasta de vida a los que quedaron con vida entre los rehenes. Y eso está realmente dividiendo a la sociedad israelí y es la base de todo lo que está sucediendo en este momento, incluyendo cartas de unidades del ejército que dicen parar ahora, primero sacar a los rehenes, etcétera. Sí, además, bueno, me parece que juega un sustrato ideológico fuerte en este sentido, porque después de operaciones como la operación de Envy y otras operaciones de rescate, creo que hay un sector de la sociedad israelí que no comprende cómo no pueden ser rescatados con el nivel de inteligencia que los servicios secretos israelíes tienen sobre estos escenarios, ¿no? Me parece que contribuye a esa sensación de impotencia y de tanta disputa. Yo creo que sí y no. Te explico por qué. Por un lado, la mayoría de las personas en Israel hacen o hicieron el ejército. Y hay una cosa que está muy clara. O sea, se pueden hacer, primero que nada, si se hacen solo, como se estuvo haciendo este último mes, que son más que nada operaciones desde afuera del perímetro o con la Fuerza Aérea, etcétera, uno no puede realmente entrar y hacer algo que sea realmente importante y tal vez rescatar rehenes. Por otro lado, luego de 1 año y medio de estar en guerra, lo único que se pudo hacer desde el punto de vista de sacar rehenes con vida fueron 6 rehenes de los 250 que hubo. O sea, de que están los propios terroristas saben y tienen claro de que eso es lo que tienen que más cuidar, ponerlos en los lugares más secretos, rodeados tal vez de 100, 200 o 300 personas con armas. Entonces, siempre está la disyuntiva. Sé dónde están, o sé en un 90% dónde están, pero salir a sacar a los rehenes con 70, 80 soldados muertos también es algo que hay que tomarlo en cuenta y no es algo que se hace a la ligera. Claro. Y por eso estamos en esta situación. Claro. Cierro con esto. Yo inicié, antes de conversar contigo, una mirada sobre el tema de Donald Trump. Era muy fuerte, por lo menos así lo percibí yo desde aquí, en redes, en Israel, pensar que llegaba Trump y al otro día se terminaba el problema. El propio Trump dijo, llego yo y en 48, 96 horas esto se resuelve. Llegó Trump y el drama lo sigue teniendo Israel, ¿no? ¿Qué genera eso? ¿Qué advertís que genera eso? Bueno, en Israel a veces hay narrativas muy graciosas, porque, entre comillas, por supuesto, Sí, claro. porque ya conocemos a Trump también del 16 al 20. Él a los 2 días de que estaba se encontró con Kim Jong-un en Corea del Norte y ya en 24 horas se hacía la paz con Corea del Norte. Eh, Pasaron ya 9 años y todavía está por verse. Entró diciendo lo que dijo no solo sobre Israel, sino también sobre la Franja de Gaza, también sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo creo que todas las personas que pasamos por lo menos los 50, 55 años tenemos claro que no solo con Trump, sino con todos, hechos y no palabras. Cuando uno ve que las cosas se hacen de una manera y se llevan a cabo entonces eso es lo que vale, todo el resto son palabras. Lo que sí puedo decir es de que hay una lucha muy, pero muy grande, a mi entender, dentro de la gente que rodea a Trump, porque hay gente que tiene posiciones totalmente encontradas, diría 180 grados para un lado, para el otro, y es una competencia por quién le dice lo que al oído de Trump. Claro. Y eso es lo que va también a dirimir muchos de los temas que están sobre el tapete, tanto en el Medio Oriente como en la supuesta paz que habrá entre Rusia y Ucrania, y todos los otros temas, para que pueda quedarse tranquilo dirigiéndose al verdadero enemigo que está lejos y que gana de todo, que se llama China. Sí, sin duda. Mati, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable por tu tiempo y la ilustración de estos temas. Bueno, muchísimas gracias y gracias por llamarme. Buen Bueno, día. seguimos nosotros en un instante, es la hora 7:44 minutos.